Hola, bienvenidos a todos y a todas. En esta ocasión tenemos esta entrevista con New News y el invitado especial es Amílcar Rivera Munive, director y fundador de Munive Arte Contemporáneo y también artista plástico. Bienvenido, Amílcar. Hola, Gali, gracias. No, pues nada, en realidad esta entrevista es un poco como para conocer parte de tu proceso creativo como artista, pero también que nos platiques justo cómo es desde tú creando o llevando a cabo procesos artísticos, el fundar un espacio que está dirigido al arte contemporáneo, y creo que sí es muy importante como ubicarlo aquí en Tlaxcala, ¿no? Entonces, creo que la primera pregunta que te haría sería como, ¿cómo describirías, tu estilo artístico y cómo ha evolucionado a lo largo de los años? Bueno, mi estilo artístico, si lo vemos desde la historia del arte, entraría en el expresionismo. Okay. El tipo de pintura, de dibujo que hago. La evolución ha sido a partir de estos personajes que inventé, o el personaje que va evolucionando y que tiene aproximadamente unos, no sé, 10 años que surgieron. Okay. Y simplemente van cambiando de situación, de ambiente, y esto normalmente con lo que a mí me va pasando en la vida, o sea, a partir de las experiencias personales, busco que estos personajes lo vayan plasmando. Ok, está muy interesante esto que dices, porque justo yo quería también preguntarte cómo de pronto las experiencias que tú vives pues van influyendo a la evolución de este proceso, ¿no? A fin de cuentas, creo que nunca van a ser las mismas obras, ni siquiera de hace 10 años ahora, ¿no? Sino del año pasado a ahorita, o sea, siempre hay como una constante, y creo que es algo muy natural, ¿no? Algo que se da como, pues, siendo humano. Entonces, de pronto, ¿tú cómo describirías esta relación como experiencial con el desarrollo del proceso artístico? Bueno, aunque sigue siendo este personaje, o sea, los rostros, tanto femenino como masculino, y si ves los de hace 10 años ahora, sí hay una evolución. O sea, cada uno es diferente, cada uno se crea a partir del material, entonces por eso la expresión es diferente. Ok, pero dirías que es como diferente en cuanto a, digamos, la imagen visual, o también como, digamos, el estilo de pintura o algo así, no solo como la expresión. No, sí hay una evolución, o un cambio, no sé si evolución o no, pero sí hay un cambio en los personajes. Hay un cambio en la situación, aunque puede ser muy, muy sutil, porque no uso elementos, por ejemplo, más que fondos muy simples, pero sí en los rostros. De repente unos tienen mucho más detalle que otros. Anteriormente era un poquito más figurativo, ahora lo dejo estos rostros como apenas sugeridos, ¿no? Sugeridos, por ejemplo, los ojos, que es una característica que no hago un ojo, sino es simplemente las manchas, que en el conjunto hace que nuestro cerebro forme el rostro. Claro, sí, excelente. Y digamos, a mí me parece muy interesante porque recuerdo que ayer lo platicabas con alguien, y yo me acuerdo mucho que justo cuando tú fuiste mi profesor de dibujo, estaba como esta parte de entender que hay como ciertas figuras, como cuando ves a la pared y encuentras rostros, ¿no? Siento que justo de pronto eso se visualiza de alguna manera en tu obra, como que, sobre todo estoy pensando como en las piezas de grupos, ¿no? En las que de pronto son muchos personajes que aparentemente solo tienen como sugerido el rostro, y lo relacionamos así, ¿no? O sea, de pronto una lineecita puede ser la corbata, o como todo eso, ¿no? En ese sentido dirías, o bueno, más bien a mí me llama la atención preguntarte, ¿qué tanto crees como que tu obra visualmente pudiese en algún momento evolucionar a algo más abstracto, en el que de pronto a lo mejor ya no vemos esta sugerencia de figuras, sino que ya es como mucho más libre a la interpretación? No creo llegar hacia la abstracción total. No, nunca me ha interesado. De hecho, siento que podría ser más complejo.
Ok. ¿no? Entonces, por el momento me siento bien en lo figurativo y creo que ahí es donde me quedo, ¿no? Claro. Es interesante, por ejemplo, como estoy regresando a la fotografía, cómo busco estos elementos que van junto con la pintura. Ok. ¿No? Si hacemos una comparación o una analogía, podemos ver que se repiten ciertas cosas que yo voy buscando cuando hago fotografía urbana. Ok, y en esto que también mencionabas me gustaría mucho rescatarlo, ¿no? Que de pronto también los personajes y las escenas de las pinturas o dibujos se forman a partir de la experimentación con los materiales, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es la selección de estos materiales, ¿no? Es de pronto como, ok, tengo a la mano una pintura, un óleo, lo que sea, y ahí va, o de pronto sí hay como cierta preferencia con, pues como con técnicas de pronto o algo similar. No, sí tiene que ver mucho con lo que tenga a la mano. Ok. Desde el soporte y el material que tenga a la mano. De repente, cuando estoy trabajando así, surge por lo mismo del material, que digo, esto funcionaría mejor en otro material o en otra técnica. Entonces, es ahí cuando lo hago de forma como consciente y a propósito. Okay. Pero si no, es realmente con lo que tenga a la mano. Mucha de mi obra ha sido con lo que me voy encontrando, o sea, que tengo en el estudio y esa mañana digo, pues hoy voy a trabajar carbón, voy a trabajar grafito, óleo, lo que sea. Ok, y también, bueno, ahí te va otra pregunta. Creo que justamente platicándonos como, bueno, ya lo mencionabas en un primer momento, ¿no? Si tuviese que ubicarse de alguna manera como en técnica y estilo, tu trabajo sería como en el expresionismo, ¿no? Pero hablando también justo de las sugerencias en expresiones faciales de los personajes, bueno, los y las personajes, ¿de qué manera crees tú que justo esta expresividad se logra transmitir como en tus piezas, ¿no? Porque también creo que a mí me interesa mucho retomarlo de esta manera, ¿no? Creo que hay cierta como imagen expresiva en los personajes tal cual, en el cuadro en sí, pero también creo que vienen de una expresividad tuya, ¿no? O sea, tú como ser humano, como artista, como individuo en este mundo. Entonces, ¿cómo crees tú que se relaciona un poco eso con tu trabajo? Bueno, todos pintamos y dibujamos a partir de lo que somos. O sea, Okay. siempre se ve reflejado un gesto personal, ¿no? O sea, una persona como yo, que no soy muy flexible ni me muevo mucho, sí, sí. Mis personajes también lo representan, ¿no? Okay. Y llegué a esos personajes porque, o sea, si mi obra o bueno, el trabajo que hacía cuando estudiaba arte es mucho más académico, mucho más figurativo, o sea, es diferente, era diferente. Y fue que en estos personajes pues me encontré más cómodo, pero sí, o sea, hay... obviamente es claro, ¿no? Cuando dicen, es que eres tú, bueno, sí, hay muchos no lo veo cuadros yo que se así, parecen a ti. pero pinto Claro. a partir de lo que yo soy, entonces yo creo que se ve ahí. Claro que sí, hay como ciertos gestos que Sí. ahí Sí, piensas no en lo podría Amílcar. negar. Sí. Sí, sí, aparte me parece muy interesante. Yo recuerdo que en algún momento, pues no me acuerdo con quién lo platiqué, ni siquiera sé si como en la uni o algo así, pero como que siempre, bueno, me decía que siempre hay, que se dibuja como una cara, hay algún guiño a algún, no sé, a mi nariz, a mi boca o algo así, porque de pronto, pues justo es como la imagen con la que convivimos Claro. todo el tiempo, ¿no? Claro. Claro, creo que en ese sentido me parece interesante que hay como este reconocimiento de esta, pues no sé si decir autoproyección, pero que sí hay como cierto reflejo de ti en la pieza, que no es solo como, completamente abstraído de mí y yo solo lo hago, ¿no? Sino como que de pronto lo hay. Sí hay algo. Y de hecho, por ejemplo, esta pieza del dibujo de 10 metros, no recuerdo ahorita el número de personajes que hay ahí, pero la primera vez que lo expuse la gente se buscaba en la pieza. Decía, Ok. mira, ya me encontré. Sí, sí. Se empezó a hacer un juego entre los asistentes diciendo, mira, y ¿no? Dije, pues sí, eres tú. Adivinaste. Oye, ¿y qué, o sea, también me interesaría que nos platicaras un poco como qué experiencia en tu vida dirías que marcó como un parteaguas en tu ser artista? O sea, que algo que de verdad haya definido mucho tu proceso artístico tal cual. El viajar. El Ok. viajar ha sido como clave. Especialmente cuando tenía 27 años, que fue cuando decidí que me iba a dedicar al arte, a la pintura, Claro. dibujo. O sea, antes hacía otras cosas.
Estaba viajando por México, estuve en Cuetzalan y ahí antes yo escribía, entonces llevé cuadernos para escribir y no escribí nada, estaba dibujando todo el tiempo y fue ahí cuando hice clic y dije, no, yo lo que quiero es dibujar y pintar. Okay. O sea, así fue ese viaje en la sierra. Claro, y aparte me parece interesante porque es como una constante también como en tu desarrollo como artista y como persona, ¿no? Que siempre estás como moviéndote en diferentes países o como diferentes ciudades y todo eso. Y creo que de pronto es algo que sí se puede percibir como en el cambio, bueno, no digamos evolución, ¿no? Sino cambio en tus piezas, ¿no? Justo las que llegaron el año pasado y las que traes ahora como de Lituania. Yo como de pronto armaba el portafolio y todo eso y se ve la diferencia, ¿no? O sea, como de pronto los cuadros que ya estaban aquí en Tlaxcala a los que van llegando de Lituania, hay como una imagen, o sea, sí está como la constante de los personajes, pero ya no es lo mismo, es muy diferente y creo que justo esta construcción de la imagen responde como al contexto en el que tú te encuentras. Sí, totalmente. Y sí hay un cambio, sobre todo el color que regreso, o sea, empecé, digamos, ya cuando encontré una línea de mi trabajo, trabajaba en blanco y negro. Okay, y ahora, antes de irme a Lituania, había color, mucho color, sobre todo rojos y azules. Exacto, y aparte ahora, muy vibrantes. Sí, y últimamente, sobre todo en el dibujo, estoy regresando al grafito. Ok. Oye, y ¿puedes platicarnos como acerca de algún proyecto, algún como... Sí, algún interés que de pronto tú tengas que sientes que vas a buscar próximamente dentro de tu carrera como artista? Mira, normalmente yo siempre recibía una invitación de los espacios y preparaba la exposición para el espacio. Okay. Ahora me estoy dando como la tranquilidad de producir y una vez que tenga un cuerpo de obra que yo sienta que ya es interesante y que se pueda adecuar a los espacios, empezaré a buscar espacio. O sea, nunca lo había hecho de esta forma. Siempre iba, ¿no? como corriendo tras o sea, ya con las fechas para la exposición, para los espacios, ¿no? Galerías, museos y demás. Y esta vez no tengo prisa por volver a exponer. Bueno, creo que de pronto justo eso también es parte de un cambio en el proceso, ¿no? No solo como la realización de las piezas, sino también como la manera en la que se expone, ¿no? De pronto. Oye, y platicando ahora un poco acerca de Monive Arte Contemporáneo, ¿cómo fue que llegaste a la resolución de este proyecto? Y a mí me llama, pues sí, bastante la atención el preguntarte por qué aquí en Tlaxcala. Digo, de pronto yo como, pues trabajando ahí, entiendo ciertas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho que esté en Tlaxcala, pero quisiera saber como con qué intención lo pones tú, como en un estado en el que de pronto... pareciera, ¿no? Como visto desde ciertas visiones centralistas que pues no figura en el arte, ¿no? Pero entonces de pronto van apareciendo otros espacios y Monive es parte de ellos, entonces quisiera que nos platicaras al respecto. Bueno, Monive o sea, la casa perteneció a mi familia materna, bueno, pertenece a mi familia materna, a la familia Monive, y pues la casa está aquí, ¿no? En el centro de Tlaxcala. Entonces, a mí una vez que fui a recoger la fruta del árbol que estaba ahí, ver el espacio, dije, oye, pues es que hay que hacer algo aquí y planteé hacer la galería. Lo platiqué con la familia y a todos les pareció que podría ser buena idea. Y no es que yo haya elegido así, ¿dónde pongo una galería? Okay. No, es que estaba ya ahí, ¿no? Claro, ya estaba el espacio. El espacio. Pero con lo mismo de esto del centralismo, pues a mí sí se me hace interesante que ya es como muy retrógrada estar pensando que todo tiene que ser en la Ciudad de México, ¿no? Y pues lo podemos ver con muchos ejemplos en el norte del país, en el centro, en el sur. Hay muchas galerías, muchos espacios que se están abriendo y funcionan y la gente los va conociendo y van teniendo, digamos, se van volviendo importantes dentro del lugar, del espacio en el que están. El contexto en el que se ubica. Ese es el plan con Monive, ¿no? Que realmente pues seamos un espacio que la gente sepa que, bueno, es una galería y tenemos como ciertos parámetros para funcionar como galería, ¿no? Claro. Al 100%.
Sí. Oye, y en ese entendimiento, digamos, ¿cómo concibes tú el papel como del arte actualmente? ¿Y cómo dirías tú que se proyecta de alguna forma como para la mejoría de su contexto? Pensando ahora en Munive, por ejemplo. Claro, o sea, de pronto se ubicó en Tlaxcala porque ya estaba el espacio, ¿no? Pero ahora como... em, ¿qué futuro ves tú como para este proyecto en cuanto al contexto artístico y cultural de Ujú. Tlaxcala y como, bueno, a lo mejor la palabra no sería mejoría, pero sí algo como que de alguna manera atribuya justo como a estos ámbitos? Pues yo creo que la continuidad, eso va a contribuir, ¿no? O sea, Claro. que sea un proyecto que tenga continuidad. Eso es lo que Ujú. pasa con muchos buenos proyectos, Sí, de que pronto mueren. de repente mueren pues porque el espacio, la renta, los integrantes se mueven de ciudad, ¿no? En este caso, yo considero que la gran aportación de Munive puede ser la continuidad Ok. y mantener pues estos parámetros curatoriales que hemos planteado. Y con respecto a lo primero que decías, mira que luego la gente piensa que, por ejemplo, en otros países o así, como que, ay, no, es que seguramente en Europa todo va de maravilla y Claro. son las galerías. No, es exactamente lo mismo. Ujú. Exactamente lo mismo. De hecho, hasta en la producción que se está haciendo, yo encuentro muchas similitudes. Digo, ay, mira, este artista de este lugar se parece a este que vive en otro país, Claro. ¿no? Pues porque consumimos las mismas imágenes, consumimos casi lo mismo, ¿no? Solo que estuviéramos completamente aislados, pues a lo Sí, mejor, pero sí. en este momento lo que vemos, lo que escuchamos y prácticamente lo que leemos, pues es lo mismo, es muy parecido. Y las preocupaciones son las mismas aquí o en Ujú. Lituania o yo creo en cualquier otro país. Los artistas van trabajando, ¿no? Desde diferentes ángulos, pero los temas sí puedes encontrar mucha similitud. Y en cuanto a los espacios también, o sea, conozco espacios, por ejemplo, en Lituania, que los comparo mucho con la galería, por ejemplo, y Ok. ahí van, ¿no? Y todos ponemos nuestro granito de arena, Sí. pero no hay, yo no veo gran diferencia en cuanto a desde calidad y compromiso y demás de México o cualquier otro lado, o Tlaxcala y cualquier otro lado. Ujú. Está muy interesante esto que dices, porque siento que de pronto justo una vive como con esta visión tal vez un poco eurocentrista de que Mm. justo Europa como, ay, wow, la gran, no sé, cuna de las artes, así como las bellas Mm. artes y todo eso, ¿no? Y se tiene como este imaginario de que está por encima de alguna manera, ¿no? Y creo que de alguna forma también resulta pues bueno, y te motiva el escuchar que de pronto, pues sí, se están trabajando cosas que, o sea, no se quedan atrás, ¿no? De pronto justo la producción de un artista que está ubicado aquí en México, a uno en cualquier otra parte de Europa, pues es cierto, ¿no? Como seres humanos de pronto tenemos mismas inquietudes, aunque estén como ubicados en diferentes contextos o Sí. lo que sea, ¿no? Pero pues el desarrollo como de estos procesos artísticos creo que es muy interesante y muy valioso saber que de pronto vale la pena darles continuidad, ¿no? Creo que por eso Ujú. tú lo que mencionabas de Munive, o sea, que siga siendo un espacio que existe, o sea, creo que en un primer momento, ya desde que existe, o sea, es como un pasito adelante, ¿no? El que año con año se vaya como pues evolucionando, vaya poniendo como nuevas perspectivas a lo mejor curatoriales o lo que sea, Ujú. pero que continúe estando en el contexto. Claro, eso es importante. Sí. Oye, y ahora regresando un poco como a ti como artista, y con esto que decías, ¿no? Que de pronto hay como ciertos artistas que en alguna parte de acá y en alguna parte de algún otro lugar del mundo se parecen. ¿Tú cuál dirías que es como algún artista o alguna obra de arte que de pronto encuentra cierta relación con tu trabajo? A lo mejor no solo visualmente, sino como no quiero decir temáticamente, pero sí como lo que de pronto a ti te interesa a nivel de concepto en tu obra. Bueno, hace no mucho acabo de conocer una fotógrafa lituana Ujú. que vi su fotografía y pensé mucho en mi trabajo pictórico, Ok. ¿no? Usa personajes, por ejemplo, tiene una serie de unos personajes en una playa, entonces es Ujú. un fondo muy neutro y los personajes están vestidos todos de negro, Ujú. ¿no? Entonces dije, mira, ahí Tus está, grupos. ajá, Sí, como sí. los dibujos que tengo de grupos. Y así, bueno, aquí en México también de repente veo
pinturas, no recuerdo ahorita nombres, pero digo, ay, esto se parece mucho a lo que yo hago, ¿no? Luego ya investigo y de repente es alguien que tiene 20 años o de repente es alguien que ya de mi edad o un poquito mayor, ¿no? Y que no conocía y entonces me interesa y veo, digo, mira, pues el hilo negro ya no se va a inventar, ¿no? Sí, claro, sí es tal cual esta idea, ¿no? De que en realidad pues ya todo está hecho, o sea, más bien es como reinventarlo desde lo que nosotros Sí, sabemos pero como yo creo que individuos. cuando lo haces con sinceridad, o sea, que es un trabajo honesto, sin pretensiones, Claro. ¿no? Pues es lo que hago y habrá quien le guste y quien no, pero... Sí, excelente. Oye, ya para ir cerrando, pues no sé, me gustaría que me contaras, bueno, ahora dices que en cuanto a tu cuerpo de obra es un poco más lento el desarrollo, ¿no? Como va saliendo y creo que está bien, ¿no? De pronto esta idea de la hiperproductividad incluso en el arte llega a ser como un tanto aplastante, ¿no? Entonces Totalmente. está muy chido eso. Pero de pronto también, ¿qué próximos proyectos ves tú para Munive? Bueno, para Munive, bueno, como tú sabes, la AFO, ¿no? Sí, Carol Espíndola y Guillermo Serrano están ayudándome a codirigir la galería. Entonces ellos hicieron una propuesta tenemos un año más o menos de programación y pues una de los acuerdos es esa completa libertad, ¿no? O sea, yo claro. estoy dirigiendo a distancia, pues ahora cubriendo cuestiones más técnicas, de resolver, de que la galería tenga lo que necesita, pero sí les dejamos a ellos la parte, digamos, curatorial para esta temporada, ¿no? Entonces, la propuesta de ellos, bueno, primero van a exponer más mujeres, o sea, creo que vienen muchas exposiciones de mujeres en la galería, y bueno, en la misma línea curatorial que ya teníamos, ¿no? Dentro de lo contemporáneo. Queremos llegar también a otros públicos, que bueno, ese es tu trabajo, Gaby, como subdirectora de Sí, la sí. galería. Trabajar con escuelas, trabajar con diferentes grupos locales, pues para acercar a la gente de Tlaxcala a la galería, que se animen a Claro. entrar, porque luego pasan días y nadie entra a ver las exposiciones, ¿no? Entonces, que sepan que pueden ir en el horario a visitarnos y que siempre va a haber alguna actividad. Ok, excelente. Pues creo que con esto vamos cerrando. Muchas gracias por acompañarnos el Gracias día a de ti. hoy. Y nada, pues también queremos dejarles las redes tanto de Amilcar como de Muniverte Contemporáneo, que son Facebook e Instagram con esos nombres. Y las redes también de New News, también en Facebook y en Instagram. Entonces, estén atentos de lo que se viene. Gracias.